Es una lectura que creo que todos conocemos bastante. Lucas 23, del 32 al 46. Si la tenemos todos, decimos amén. Amén. Si no tiene una Biblia con usted de hard copy, puede entonces allí en su teléfono buscarla y en modalidad de silencio también funciona. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra leída en esta hora. Pedimos, Señor, en esta hora que nos auxilie, nos socorras en esta hora tan importante donde vamos a compartir una porción de tu palabra, específicamente de este hecho tan importante en la vida del cristianismo. Te pedimos en esta hora que sea tu palabra y no la nuestra, Señor. Que nos ayudes en este momento a compartirla tal y como está. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que yo quiero compartir con usted en esta noche está muy entrelazado con lo que vimos en 2 minutos aquí hoy. Y es la sustitución. De eso quiero hablarle a usted en esta noche, de la sustitución. La palabra de Dios nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 y dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermanos, amigos que estamos aquí en esta noche, la doctrina o la enseñanza, si suena un poco mejor, de la sustitución es algo esencial para el cristianismo. Es el eje, es la base de lo que nosotros creemos, por lo cual nosotros realmente vivimos, hermano. Esto no importa el tiempo que una persona lleve en el cristianismo, como si aceptó a Cristo ayer de tarde o como si lleva 20, 30 o 40 años en el cristianismo. Esto debe ser algo que toda persona debe conocer. Por lo menos lo básico, la base, debe de conocer a mis hermanos. ¿Cómo usted ha sido salvo? ¿Cómo fue que Cristo llegó a tu vida? ¿Cómo fue que Cristo te salvó? Si a alguien le preguntase eso a usted en la calle, en una conversación rutinaria en el supermercado,
en una reunión de familia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué es eso tanto del cristianismo? ¿Cómo es que dices que Cristo te ha salvado? ¿Qué le responderíamos nosotros? Deberíamos de tener una respuesta, no complicada, no teológica, no con tantos versículos, porque de repente no lo hemos memorizado. De repente no nos lo sabemos todos. Y no se trata de memorizarlo y de saberlos todos. Pero ¿qué responderíamos nosotros allí? ¿Qué le diría? Esto lo puede decir cualquiera, mi hermano. No es complicado. ¿Sabe por qué no es complicado? Porque si usted nada más logra recordar estos 2 minutos de esta presentación en esta noche, en este drama, en este mini drama, ya usted le puede dar la respuesta. Yo iba camino al infierno, yo estaba perdido y alguien vino y tomó mi lugar. Así de sencillo. Yo he creído en el Señor Jesucristo. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así de sencillo. Eso lo debe de saber una persona que acepta a Cristo en este día como uno que lleva 40 años, 50 años en el Evangelio. No envuelve una teología profunda. Envuelve un conocimiento que usted tenga allí de saber que es mi pecado lo que me aleja de Dios. Y que alguien estuvo dispuesto a pagar, a entregar su vida por mí. Eso es lo que nosotros hemos visto esta noche en esta representación y es lo que conocemos nosotros como la muerte sustituta, mis hermanos. Hermanos, creer no es suficiente. La palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan. Conocer que Cristo fue inocente, un buen hombre que sufrió en la cruz del Calvario y que murió en ella, como sabemos todos nosotros, no es suficiente. Eso no es suficiente. El conocimiento, de hecho, lo que el conocimiento hace, con el conocimiento que usted tiene de lo que pasó hace más de 2000 años, con el conocimiento que usted tiene de ver el testimonio de vidas transformadas, vidas cambiadas de otras personas, ese conocimiento lo que nos hace a cada uno de nosotros es responsable delante de Dios, porque un día no tendremos excusa de decir, yo no sabía. El conocimiento nos hace responsable. Así que creer, conocer no es suficiente. Creer y estar de acuerdo con Jesús, que fue un excelente maestro, compasivo, tampoco es suficiente. La mayoría de las personas cree eso y en el nombre de Jesús hace un montón de obras hoy en día. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero antes de entrar un poquito más en profundidad de lo que es la sustitución personal, quisiera que viéramos nosotros que la sustitución viene desde mucho tiempo atrás. Esto no fue algo que fue solamente allí con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. De hecho, todas estas cosas que te voy a compartir ahora apuntaban exactamente a eso, a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se escondieron y tuvieron temor porque Dios los llamó allá. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Dios derramó sangre, matando a un animal, para hacerle ropas a ellos, para cubrirlos a ellos. Allí estuvo presente el primer sustituto. Hubo un primer derramamiento de sangre, alguien tomó ese lugar. La palabra de Dios es bastante directa y bastante clara y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sabiendo Dios lo que vendría más adelante, desde allí mismo hubo el primer derramamiento de sangre, mis hermanos. Dios podía hacer vestimenta para Adán y Eva de cualquier otra cosa, ¿o no? Dios es Dios. Dios podía hablar y crear, y aún lo puede.
Él podía crear de la nada, del ex nihilo, como creó todas las demás cosas. Él podía hacer esto también con la vestimenta, pero no, decidió escoger algo que ya había creado previamente, un animal, pero tenía que ofrecerse en sacrificio. Por lo que más adelante representarían los holocaustos que vendrían más adelante, por lo que vendría más adelante la Pascua, por lo que vendría todavía más adelante el sacrificio vicario, sustituto de Cristo en la cruz del Calvario. Abraham e Isaac, Dios le pidió a su hijo, Abraham. Abraham tenía 2 hijos, pero le pidió el de la promesa. No le pidió a Ismael, el primogénito, con la sierva, no. Le pidió el de la promesa, le pidió allí Isaac, el que tenía la promesa con Sara. Y Abraham obedeció y fue hasta el monte. Y cuando estaba allí listo para ejecutar la orden, el mandato de Dios, Dios proveyó en el lugar de Isaac un carnero. ¿Por qué? Porque ese carnero fue el sustituto de Isaac en el sacrificio para Dios. O sea que la idea de el sustituto viene desde el Antiguo Testamento, dando una idea de lo que Dios iba a hacer más adelante, mis hermanos. Cuando llegamos allí al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 27 y en cada uno de los evangelios, pero en Mateo específicamente capítulo 27, encontramos a un criminal que merecía la crucifixión, Barrabás. ¿Se recuerdan de esa historia? Los que ya han leído esto saben de qué estoy hablando. Barrabás había sido acusado de muchos crímenes. Él merecía eso, de acuerdo a la ley humana. Pero el pueblo gritó: no, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Al que no ha hecho pecado, al que no ha cometido falta, a ese sí. Y allí vino el sustituto de Barrabás a ir a la cruz, porque el pueblo pidió. Pero déjame decirte que no solamente fue el sustituto de Barrabás, sino fue el sustituto tuyo y mío también. Fue nuestro sustituto también en la cruz. Él también tomó tu lugar y el mío. La sustitución ha sido algo que ha venido sucediendo. ¿Recuerdan ustedes cuando Judas traiciona a Jesús y después tiene que haber alguien que reemplace a Judas? Allí viene Matías a sustituir ese puesto que quedó vacío. O sea que vemos la sustitución en muchas partes, mis hermanos. ¿Dónde radica la importancia de la sustitución? Bueno, hermano, la importancia de la sustitución radica en que desde la caída del ser humano, el hombre ha estado separado de Dios. Ha estado enemistado con Dios. Ha estado no solamente enemistado literal, sino espiritualmente allí. Y por supuesto que al estar enemistado con Dios espiritualmente, esto va a traer consecuencias literales, físicas en la carne, porque por causa de esto es que la muerte llega al ser humano allí, mis hermanos. Y no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda hacer para ganar el perdón de Dios. Nada. La Biblia dice allí en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, que no, como está escrito, no hay justo ni siquiera ¿cuánto? Uno. No hay quien entienda, dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, no hay uno que busque a Dios. Ninguno de nosotros lo buscábamos. Él nos buscó a nosotros primero.
De hecho, Él dejó su trono de gloria y vino para buscarte, para buscarnos. Porque dice la palabra que Él vino para buscar y rescatar lo que se había perdido allí en Edén. Y esa es la raza humana, usted y yo, mi querido hermano. La palabra de Dios dice allí que todos nosotros somos pecadores. ¿Sí? No hay justo ni uno, no hay bueno ni uno. Y todos somos pecadores. Eso no nos gusta mucho escucharlo, pero esa es la verdad. La palabra dice allí en Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, los profetas hablaron acerca de lo que el Señor Jesucristo haría. Y la ley también testificaba acerca de lo que el Señor Jesucristo haría. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Ese es el versículo que todos conocemos, Romanos 3:23, que lo usamos para evangelizar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el 24, que es hermoso. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 es un versículo magistral. Porque dice el versículo 25, a quien Dios puso. O sea, Dios envió a su Hijo y lo puso en el lugar que debía estar usted y yo. Y Él puso a Jesús en tu lugar. Eso dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, porque Dios es justo y va a manifestar su justicia, dice ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por causa de la imposibilidad del hombre, suya y mía, de acercarnos a Dios, Dios se acercó al hombre por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué es importante entonces la sustitución? La sustitución permite que la justicia de Dios se manifieste, hermano. La sustitución permite, ¿sabe por qué permite que la justicia de Dios se manifieste? Porque Dios tiene que hacer algo con el pecado. Dios tiene que hacer algo con el pecado. No va a quedar impune. No. El pecado no puede pasarse por alto, merece su justo castigo. ¿Y qué pasa entonces allí? El sustituto lleva el castigo. El sustituto llevó el castigo que el otro merecía. Porque el juez vino y dijo, paren, hay alguien que va a ocupar su lugar. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que dijo nuestro Padre Celestial. Para un momentito tu vida tan agitada, tan enfocada en este mundo que lo único que son 80, 85 años, 90 años, 100 años, 120 años. ¿Cuánto puedes vivir? Para un momentito. Y mira lo que el Padre ha dicho. Hay oportunidad. He enviado un sustituto. He enviado un sustituto. Tú no tienes que morir así. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes oportunidad? Sí, la tenemos. Que la aprovechemos es otra cosa, pero la tenemos. La oportunidad allí, mis hermanos.
Segunda de Corintios 5:21, que lo leí hace un rato, creo que merece la pena volverlo a leer. Dice que al que no conoció pecado, ¿por qué? Porque era justo, no tenía pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que se conoce en la teología como la sustitución penal. La sustitución penal significa que la muerte de Jesús en la cruz propició o satisfició allí la exigencia de la justicia de Dios. La exigencia de la justicia de Dios. Pero la misericordia de Dios entra también al mismo tiempo y sirve allí ¿para qué? Para que Él tome el castigo que usted y yo merecíamos. O sea que satisface la justicia de Dios, pero la misericordia de Dios entra al mismo tiempo y entonces no nos da el castigo que merecen nuestras acciones porque el sustituto lo llevó en Él. Y lo interesante es que todavía hasta hoy eso está disponible. Todavía hasta hoy está disponible. Algún día se acabará esa oportunidad. Pero hasta ahora está disponible. Pero déjame decirte otra segunda razón por qué la sustitución es importante. No solo porque satisface la justicia de Dios, pero déjame decirte una segunda razón. Permite la reconciliación. Sí. Satisface la justicia de Dios porque Dios es justo, pero permite la reconciliación. Por medio de su sustitución se elimina aquella barrera de separación, mis hermanos, que el pecado creó, que la desobediencia en Edén estableció y hubo separación, ruptura allí, mis hermanos, para que entonces usted y yo y el ser humano se pueda acercar a Dios. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 3:18, dice allí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías, que retrata la vivida muerte, sufrimiento del Señor Jesucristo, dice en el versículo 3, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese castigo que nos correspondía a nosotros, lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para poder entonces satisfacer la justicia de Dios, pero al mismo tiempo reconciliarnos con el Padre. Pero déjame decirte un dato más. No solamente es importante porque satisface la justicia de Dios, que hay que satisfacerla. No solamente nos reconcilia o nos da acceso al Padre, pero esto trae seguridad al creyente, hermano. Y déjame explicarte por qué trae seguridad al creyente. Sabemos que nada nosotros podemos hacer para pagar la deuda con Dios. Si hubiera alguna manera de pagar la deuda, de que nosotros pudiéramos llegar a Dios, Cristo no hubiera venido nunca a entregar su vida por ti y por mí. Si hubiera habido alguna otra manera. Ahora, hermano, tenemos una promesa hecha con garantías dadas por Dios. La sustitución fue aceptada y fue completa. La sustitución, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, fue aceptado por Dios el Padre y fue completa, no fue incompleta. No quedó allí algo que no agradara al Padre, que no el Padre no quedase satisfecho con ello. Fue agradable al Padre, fue completa.
Eso debe darnos seguridad, hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer con relación a obras, sino confiar en Él, como siempre ha pedido nuestro Dios. Cree, creer, ten fe, ten fe. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó, otras versiones dice, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes son sanados. Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no está en nadie más, está en su Hijo. ¿Y por qué está en su Hijo? Porque el sacrificio vicario sustituto que Dios aceptó no fue el de nadie más, fue el de su Hijo. Y la vida eterna está en su Hijo porque fue completo. No hay nada más que hacer. Todo está hecho. Cuando el Señor Jesucristo dijo allí al final, consumado es, quiere decir, todo está hecho. En Juan 1:12, versículo que casi todo el mundo conoce, pero dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos palabras que resaltar en ese versículo. A los que recibieron, del verbo recibir, y a los que creen, del verbo creer. Es algo personal. Es algo muy personal. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 5:13. Dice allí el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que tenéis fe. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios. Y estas cosas te las he escrito para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, esa palabra sepáis, para que tengas seguridad, para que tengas conocimiento, para que estés convencido que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 28 y 29, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Por lo tanto, la muerte sustituta de Cristo en la cruz del Calvario no solo satisface la justicia de Dios, es necesaria, pero también abre el camino para reconciliarnos con el Padre, pero también garantiza que cuando estamos en Él estamos seguros, mis queridos hermanos. Jesucristo es nuestro sustituto, hermanos. Diversos pasajes del Nuevo Testamento hacen énfasis, hacen alusión a esto. Dice allí, 1 Corintios 5:7, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Y fue sacrificado por nosotros. Este mismo apóstol Pablo en Efesios 5:2 dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie le quitó la vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, dice el apóstol. Este mismo apóstol, hablándole allí a los cretenses, se recuerda en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, que no hace mucho hablamos de él aquí en domingo en la mañana. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros. Y primera de Juan
3:16 dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Las palabras comunes que resuenan en todos estos versículos y muchos más es Cristo y nosotros. Cristo y nosotros. Él por nosotros. Lo hizo por nosotros. Este contexto universal y general al mismo tiempo debemos de llevarlo al plano personal. Porque si lo dejamos en el contexto universal, general, es como lo que dije a un principio. Creemos que aquello sucedió. Creemos que Él fue un buen maestro. Creemos que hizo grandes enseñanzas. Creemos que dio su vida por la humanidad y tenemos ese conocimiento aquí como mucha gente en el mundo tiene. Y creemos y eso es el conocimiento general, universal de esto. Pero si no se lleva a un plano personal, de nada sirve el creer esto. Se queda solamente como un mero conocimiento. Un mero conocimiento. No es solo un evento histórico, y lo es, pero no es solo eso, sino una transición individual y directa para cada persona. Debe ser. Porque la decisión siempre será personal. La decisión siempre ha de ser personal. Dios no tiene nietos. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Eso se ha escuchado. Dios tiene hijos. Hijos, sí. No es por herencia familiar. Es por creer en Él. Aunque el sacrificio es por todo el mundo, la salvación es de manera individual, no grupal o por herencia. Por eso es que leímos hace un rato Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa que morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta allí en ese contexto, mis hermanos? ¿Qué es lo que enseña ese pasaje? Lo que ese pasaje enseña es que la responsabilidad es personal. Desde el Antiguo Testamento. Es muy personal. Nosotros podemos instruir a nuestros hijos. Nosotros podemos exhortarlos, animarlos a que busquen de Dios. No podemos obligarlos. Podemos modelarle la vida cristiana. Pero al final, ellos tendrán que tomar su decisión. Ellos tendrán que tomar su decisión. ¿Qué me gustaría que usted se lleve a casa hoy? ¿Qué me gustaría? Por lo menos que pensara en esto. 3 cosas que le quiero dejar en esta noche. Y son estas 3 cosas. Cada escena de crucifixión que usted vea, sea en la televisión, sea en una obra, sea en una foto, sea en las redes sociales, piense en esto. Yo debería estar ahí. Yo debería estar ahí, pero Él tomó mi lugar. Y denle gracias a Dios y alábalo. Porque estoy seguro que en estos días vas a ver muchas obras, muchas imágenes en la televisión, se va a hablar del tema, ¿verdad? En las redes sociales usted va a ver mucho de eso. Cada vez que usted vea eso,
Lo que yo quisiera que usted llevara a casa hoy es ese pensamiento. Yo debería estar ahí, pero Él tomó mi lugar. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Alábelo. Segundo que me gustaría que usted llevara a casa hoy. Cada Semana Santa que Dios nos permita vivir. Recuerden, lo hizo porque usted y yo no podíamos hacerlo. Cada Semana Santa que Dios te permita vivir. Si Él no viene antes por su iglesia, usted y yo, Él nos presta vida y estamos aquí largo tiempo. Recuerde, Él fue a esa cruz, tomó mi lugar porque yo no podía hacerlo. Yo no podía hacerlo. Lo hizo porque Él era el único que podía hacerlo. Y lo hizo porque me ama. Y lo hizo para que yo tenga la oportunidad de reconciliarme con mi Padre. Piense eso. Y tercero, y termino con este tercero. Cada vez que tomemos la cena del Señor, tenga en cuenta esto. Cada vez que usted abre allí la copa y come el pan y dice, este es el cuerpo del Señor que por mí fue partido. Cada vez que beba del jugo de la vid, que representa su sangre que fue derramada por ti y por mí, piense, lo hizo por mí. Él fue mi sustituto. Este domingo, precisamente, nos corresponde la cena del Señor y la tendremos en el servicio. Así que tendremos un día maravilloso porque es día de resurrección, de celebración, día de victoria. Es un día donde celebramos el 11º aniversario de esta iglesia. Y también tendremos la cena del Señor y recordaremos lo que Él, un día como hoy, hace más de 2000 años, hizo por ti y por mí. Y yo lo único que deseo es que no solo este domingo, pero cada cena, que usted le permita a Dios participar, sea en este lugar o cualquier otro lugar donde usted se encuentre. Que la celebre con agradecimiento, que la celebre con gratitud, que la celebre con reverencia y que la celebre con esperanza. Porque Él tomó tu lugar y mi lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Porque desde un mismo comienzo, usted sabía que nosotros no podíamos llegar a su presencia por nuestros propios medios. Desde un mismo comienzo, usted dio palabra, dio promesa y ha provisto los medios para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con usted. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque usted cargó sobre Él mi pecado, nuestro pecado, el pecado de la humanidad, Señor. Qué terrible, qué dolor. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor. Señor, permite que nunca olvidemos cuánto tú nos amas. Cuánto nos amas. Señor, que no solamente en esta semana, el Viernes Santo,
el sábado, el domingo, en estos días, reflexionemos en esto. Sino que miremos en el interior de nuestra vida y veamos cómo estamos llevando nuestra vida.